Bien, en esta primera clase de catequesis vamos a dar una mención a todos los temas que vamos a tocar en esta catequesis. Evidentemente no podemos ser tan abarcantes porque son solamente 15 temas, pero pensamos que son temas fundamentales que van a servirles muchísimo a ustedes para poder tener un conocimiento más profundo de nuestra fe católica. Voy a ir leyendo entonces más o menos los temas que vamos a ir dando. Hoy día, en esta catequesis, vamos a tocar la necesidad de la instrucción cristiana en el mundo de hoy, de la fe católica y el credo, ¿cierto? Vamos a dar en la segunda clase temas acerca de Dios. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. En la tercera clase, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. En la cuarta clase vamos a hablar de la vida de Jesucristo, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen. En la quinta clase vamos a hablar de la pasión de Jesucristo, de su muerte y resurrección, de la Pascua cristiana. Vamos a hablar del misterio del descenso a los infiernos. Vamos a hablar de la ascensión de Jesucristo, sentado a la derecha del Padre, y que está sentado para venir después a juzgar a vivos y muertos. En el sexto tema de catequesis vamos a hablar sobre el Espíritu Santo, sus dones, las gracias, las virtudes, tal vez un poquito del organismo sobrenatural. En el séptimo tema vamos a hablar de la Santa Iglesia, sus características, sus propiedades. En el octavo tema, la comunión de los santos, la resurrección de la carne, la vida eterna. Y después, el noveno tema en adelante vamos a hablar de los sacramentos. Y vamos a tocar en cada sesión un sacramento. En el noveno tema, el sacramento del bautismo. En el décimo, el sacramento de la confirmación. En el onceavo, sacramento de la penitencia y de la unción. En el doceavo, el sacramento de la Eucaristía. En el tercer tema vamos a tocar el sacramento del orden y el matrimonio. En el tema 14 vamos a tocar la vida litúrgica y la vida orante de la Iglesia, y en el tema 15 vamos a tratar acerca de la actividad social de la Iglesia. Esos son más o menos nuestros temas que vamos a tocar. Muy bien, ahora voy a empezar con nuestro primer tema, que sería la necesidad de la instrucción cristiana en el mundo de hoy. Muchos de ustedes tal vez no se han preparado porque no han tenido tiempo de ir a una clase de catequesis. Antes de la pandemia, a veces hay personas que trabajan en distintas circunstancias. Nosotros tenemos muchos miembros de la policía que los días domingo tienen que salir a trabajar, que no pueden por ahí participar no solamente de la Santa Misa, sino también de las acciones catequéticas que se dan, de las charlas y cosas así. Entonces tal vez por eso se ha ido pasando el tiempo. Bueno, pero es importantísima recibir la catequesis hoy. Es importantísima el conocimiento de la fe. Es básico. Hoy día vivimos en un mundo muy lleno de distintas cosas que impiden que un católico a veces viva su fe a plenitud. Y una de esas cosas es que los católicos conocen poco de su vida cristiana. Un sacerdote dedicado muchísimos años, falleció ya, a la evangelización y a la apologética católica. La palabra apologética significa defensa. El padre Jorge Loring, si quieren busquen sus videos, un hombre realmente magnífico, con una capacidad de argumentación y un temperamento. Bueno, véanlo en YouTube, hay un montón de videitos del padre Jorge Loring, ¿ya? Jorge Loring. Tiene un libro también hermoso que lo recomiendo, lo pueden buscar, vamos a ponerlo después en los comentarios, se llama Para Salvarte. Lo recomiendo, es un catecismo muy lindo, lo vamos a poner para que ustedes puedan, los que quieran, pueden acceder a este libro en PDF, no hay ningún problema, se lo pueden bajar. Inclusive podríamos decirle a los chicos que lo pongan también para que puedan ustedes descargarlo. Bien, este sacerdote decía una frase bastante interesante: católico ignorante, futuro protestante. Muchas personas, muchos hermanos nuestros que son hijos de la Iglesia Católica, se han pasado a movimientos protestantes a causa de que no saben nuestra fe, no conocen nuestra fe. Al no conocer nuestra fe, difícilmente van a poder defenderla, difícilmente van a poder dar respuesta a la fe. Entonces, eso es un elemento, ya es un elemento importante. En esta situación en donde lamentablemente se da una cantidad de apostasía, la palabra apostasía significa salirse de, apartarse de, y es un pecado gravísimo. El alejarse de la fe que tus padres te han enseñado, de la fe católica, es un pecado gravísimo.
No voy a hablar todavía de las excomuniones y cosas así, pero es un pecado gravísimo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Hay mucha gente que por ignorancia se aparta de la fe católica. Entonces es importantísimo. Después, otra segunda razón, es porque en el mundo de hoy es como que ya no solamente los supermercados son el prototipo de comercio, sino también parece que las religiones se venden como en supermercado. O sea, si yo quiero ser budista, si yo quiero ser islamista, si yo quiero ser hinduista, si yo quiero ser cristiano del séptimo día, si yo quiero ser testigo de Jehová, es como que tenemos la posibilidad como en supermercado de escoger de qué religión quiero ser yo. Entonces, para poder tener centralidad y conocer claramente por qué nosotros somos católicos y nos corresponde en nuestra vida ser fieles a esta iglesia, tenemos que conocer nuestra fe. Además, junto con esto, hoy día se mezclan muchísimo otras doctrinas que no son católicas y que muchos por ignorancia, por falta de conocimiento, las profesan, las llevan, las piensan, o sea, hacen actos de fe. Y hablo, por ejemplo, de supersticiones. Hay mucha gente que se dice católica, pero que creen muchísimo en supersticiones. Entonces, ¿por qué creen en supersticiones? Porque no tienen una fe clara, porque no se les ha predicado el Evangelio como correspondía, porque no conocen la fe. Si yo les hablara, por ejemplo, les pongo un caso. Vivir en gracia. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es vivir en gracia? Es muy difícil para un cristiano hoy día entender qué es vivir en gracia porque no se sabe lo que es la gracia de Dios, no se sabe en qué consiste la gracia de Dios, no se sabe cómo llega la gracia de Dios a nosotros. Entonces, por eso, a ver, y más, ¿cuántos católicos que se dicen católicos hay que, por ejemplo, creen en el karma? Hoy día está muy de moda, ¿ven? Son pensamientos de moda, ¿no? Están en el ideario del hombre común. Entonces el karma, el yin, el yang, las buenas vibras, las malas vibras, ciertas participaciones en determinados tipos de actividades no cristianas, no creyentes. Por ejemplo, todos aquellos que profesan esa cierta fe en la nueva era, ¿no? O esos que, apartándose de un sano ecologismo, conocimiento, ¿no?, de la naturaleza, según la mirada de Dios creador, entienden que la naturaleza es Dios y que de que la naturaleza que es una divinidad y de la divinidad emerge todo lo que existe. O sea, una tergiversación, ¿no? Una tergiversación de la doctrina católica. ¿Cuántos hay que ya en el plano cristiano, ¿no? Por ejemplo, quieren bautizar al hijito porque resulta que al hijito le agarra susto, le agarra tal cosa, que entonces para no ponerle el tenedor, el cuchillo en la cunita, o sea, todas cosas de superstición, ¿no? Para no pintarle de rojito en la frentecita o cosas así, para que no le agarre susto y demás cosas, lo que hacen es bautizarlo. Vamos a bautizarlo por eso al niño, ¿ven? Y no hay una conciencia cristiana de lo que es el bautismo. Entonces, bueno, tenemos que nosotros conocer la fe, porque para poder recibir los sacramentos tenemos que saber lo que vamos a recibir. Un serio problema de hoy día es que la gente no conoce, quiere recibir el sacramento así nomás. Padre, me quiero casar. Bueno, entonces tienes que prepararte. Ay, pero no, padre, solamente hagamos tal cosa y nos casamos. Y después a los 2 años se están divorciando, porque no saben lo que es la fe católica, porque no saben lo que es el matrimonio católico. Entonces, puede ser que a algunos les suene arduo, difícil. Son 15 charlas. Ay, qué difícil las 15 charlas, poder hacer las 15 charlas. Pero miren, o sea, lo importante es que ustedes puedan acceder a una catequesis, a una enseñanza católica. Sepan ustedes lo que es su fe. Es difícil que un cristiano sea un buen cristiano si no sabe lo que tiene que profesar. O sea, bueno, entonces, sin entrar en otras cosas, creo que ya es bastante claro. Pero más, el mundo de hoy es un mundo realmente complejo, distinto a muchas etapas de la historia, ¿no? Cada etapa de la historia tiene una característica, pero nuestro mundo es un mundo realmente muy complicado. Hoy día es un mundo muy complicado. Tenemos cosas muy a favor, ¿no? Cosas muy a nuestra disposición. Gente de unas 7 u 8 generaciones anteriores a nosotros, para poder viajar tenía que transportarse no en ómnibus, aviones, etcétera, sino
tenía que caminar o andar en vehículos a tracción de sangre, caballos, mulas, burros. O sea, gente que no conocía medios de transporte tan rápidos como los vehículos, como los ómnibus, como los aviones. O sea, nuestro mundo es distinto. La comunicación, antes para tener una comunicación con alguien había que mandar una carta, esa carta mandarla a una institución que era la que llevaba el correo, y eso se podía demorar meses en llegar. Hoy día, a la velocidad de un clic, tenemos un WhatsApp, tenemos no sé, un correo electrónico. O sea, la comunicación global es muy distinta a la que vivíamos antes, ¿no? Y así también muchas cosas han cambiado, muchísimas cosas han cambiado, ¿no? Las redes sociales, el internet, la televisión, tantos cambios, ¿no? El padre Julio Membiel, perdón, decía que la manera como el hombre cambia, como el hombre se va tecnologizando, ¿no? Es adquiriendo herramientas. Y las herramientas le sirven al hombre como manos y pies. Es decir, una herramienta me ayuda, por ejemplo, a agarrar cosas que yo no puedo agarrar, a cargar cosas mucho más pesadas de las que yo podría cargar, a utilizar cosas, por ejemplo, no sé, en la nanotecnología, a poder mover cosas tan pequeñitas, o poder mover cosas muy grandes, o a poder mover cosas muy pesadas que con mi solo cuerpo no podría hacerlo. ¿Ven? Herramientas, manos más grandes o cosas así. Pero también la tecnología nos ayuda a tener pies más largos, recorrer en menos tiempo mayores distancias, y en la comunicación, y en los servicios, ¿no? En la alimentación, etcétera, etcétera, ¿cierto? Bueno, nuestro mundo es ciertamente un mundo muy distinto al mundo que vivieron nuestros abuelos y nuestros tatarabuelos. Em, pero también esto tiene que ver mucho en la cuestión religiosa. Ciertamente, el mundo de hoy es un mundo mucho menos cristiano, mucho menos religioso, perdón, que el mundo que han vivido nuestros antepasados. Y eso es una realidad. O sea, hoy día eso es una pena, porque aquí, más que haber una cuestión de que la ciencia venció a la religión, que eso no es para nada verdad, podríamos después hablar de algo acerca de esto, pero debemos de decir de que el mundo se ha ido ateizando, no porque el mundo se haya hecho cada vez más científicos, porque los científicos, en su gran mayoría, ha sido gente creyente. Basta ver algunos casos, y ustedes, yo no quisiera tratar ahora, ¿no? Que, por ejemplo, Luis Pasteur, un gran médico, investigador, inventor de la pasteurización, era un hombre profundamente cristiano. O el padre Lemaitre, por ejemplo, ¿no? Un gran científico, admirado inclusive por Einstein, y tantos otros. O sea, científicos creyentes han habido, por supuesto, ya un montón. No es entonces que la ciencia vence a la religión. Son dos objetos distintos. O sea, si bien es la verdad el objeto de los dos, sin embargo, la verdad de la fe es una verdad sobrenatural. La ciencia trabaja sobre las verdades naturales, no sobre las verdades sobrenaturales. Entonces la fe jamás va a trabajar sobre las cosas sobrenaturales, sobre la religiosidad, o sobre la religión, sobre temas de religión, sobre el objeto de la religión que es Dios. Hay puntos de encuentro, pero son conocimientos, son saberes distintos. Pero sí es cierto que no es la ciencia, sino un movimiento ateo, existencialista, que se ha ido metiendo en las conciencias del mundo de hoy. Y entonces, en las universidades, con la idea de ciencias, con la idea de tecnología, con la idea del saber avanzado, se ha metido una moda que es la moda descristianizada del ateísmo. Y esto tenemos que verlo. Entonces, claro, es un poco más difícil en nuestro tiempo vivir nuestra fe cristiana. Entonces, ya hemos afirmado, es importante recibir la catequesis para saber qué vas a recibir. Es importante recibir la catequesis porque lamentablemente hoy día se vive mucha ignorancia en lo religioso. Es importante la catequesis porque no te confundas, no es lo mismo la religión católica que la religión de los hermanos separados, o la religión de los budistas. No se puede ser católico y budista al mismo tiempo, ni católico y Hare Krishna al mismo tiempo, ni católico y Rasta al mismo tiempo, no es así. No hay que confundirse. Es importante no solamente entonces para deslindar digamos, cosas y para ver claramente lo que creemos nosotros,
sino también es muy importante porque en el mundo de hoy se han mezclado muchas supersticiones. Porque el hombre siempre tiende a creer. Y porque hombres que no se muestran creyentes, ¿ven? En las cosas de Dios, en las cosas de la fe, sin embargo se muestran muy crédulos en otras cosas, ¿no? ¿Cuántos casos tenemos de hombres sin Dios, que no profesan religión, pero sin embargo van a los adivinos, a los brujos, les gustan las cábalas y cosas así? Y después tenemos que, digamos, estudiar nuestra catequesis porque debemos de aprender a defender nuestra fe en el contexto en el que estamos, en el mundo en el que vivimos, en donde, como decíamos, reina este nuevo paganismo, neopaganismo ateizante, que quiere quitarle, lamentablemente, una doctrina muy mala, que quiere quitarle a la gente su apertura a lo sobrenatural, su apertura a lo trascendental. Muy bien, entonces eso es muy importante a tomar en cuenta como primer puntito. Entonces, hoy día es básica, es importantísima la instrucción cristiana. Pero más, porque entrar en el conocimiento de nuestra fe no es entrar en conocimiento de una teoría, no es entrar en conocimiento de una doctrina solamente, que claro que hay una doctrina sólida, pero no es solamente una doctrina, sino que entrar en el conocimiento de nuestra fe es entrar en conocimiento de Jesucristo. Nosotros no creemos, o sea, nuestra religión no es una religión de ciertas verdades teóricas, sino que nuestra religión es la unión, la comunión y la cercanía con una persona divina, el Verbo de Dios que se hecho carne. Entonces, nuestra catequesis consiste en acercarnos a Jesucristo. ¿Y cómo nos acercamos a Jesucristo? Conociéndolo. ¿Y cómo lo conocemos? Con las verdades que Jesús nos ha revelado. Por eso es importantísimo para todos nosotros que nuestra catequesis sea una catequesis bien clara, una catequesis que nos ayude a quitarnos las dudas y a conocer a Jesucristo. Ese es el sentido de la catequesis. De eso, digamos, depende nuestro éxito en nuestra catequesis. No serviría de nada esta catequesis si solamente fuera un saludo a la bandera, ¿no? Hice una catequesis, bueno, ya está. No. Hay que conocer profundamente nuestra fe. Es básico, ¿no? No tendríamos sentido para hacer todo este esfuerzo si es que no quisiéramos hacerles conocer a Jesús, darles a conocer a Jesús. Muy bien. Entonces esto nos lleva, y este es el último puntito, nos lleva a hablar de la fe católica, ¿no? ¿Qué es la fe católica? Bueno, en principio, la fe, es importante decirlo, la fe es un acto libre. Para todos aquellos que piensan, ¿no?, que la fe más bien te encasilla, te circunscribe, te vuelve cuadriculado, no te quita la libertad. No, es todo lo contrario. La fe es un acto de libertad. Si hablamos desde el punto de vista psicológico, es un acto de libertad, porque en la fe, el que cree no puede ver, pero hace caso a la autoridad de quien lo dice. Vamos a verlo un poquito más fácil. La ciencia no es un acto libre, o sea, el afirmar la ciencia no es un acto de libertad. Si yo les digo 2 más 2, 4, el 2 más 2, 4 no es un acto libre, o sea, 2 más 2, 7, déjenme ser libre, o sea, yo podría decir una cosa así, pero estoy equivocándome, pues. O sea, me faltaría sensatez. Las ciencias son exactas. Las ciencias buscan un objeto determinado, concreto. Las ciencias investigan con certeza las cosas. La fe es el conocimiento de verdades que nosotros no podemos llegar a ver. Por ejemplo, no vemos a Dios. No hemos visto nosotros la divinidad de Jesucristo. Algunos hombres, los apóstoles, los discípulos, Pilato, los fariseos, enemigos de Jesucristo, lo vieron, pero no veían su divinidad, veían solo su humanidad. Entonces, la fe es el acto por el cual el hombre asiente, afirma y profesa aquello que no puede ver, pero no es una superstición, sino hay muy buenas razones para creer y sobre todo hay una gran autoridad, una autoridad superior y trascendente, que es quien nos lo enseña. Por ejemplo, nosotros en nuestra enseñanza tenemos muchas cosas de credibilidad y vamos a hablar de ciencias, Por ejemplo,
Ninguno de nosotros, yo no he visto, yo creo que ustedes tampoco, ninguno de nosotros ha visto un átomo. Hemos visto dibujitos de un átomo. Para ver un átomo tenemos que ir a un instrumento especial que nos permita ver un átomo. Bueno, algunos puede ser que lo hayan visto, nosotros no. Nosotros damos fe y asentimos a la persona que lo ha visto. Porque además hemos visto los efectos que el átomo hace. Una bomba atómica, una planta de energía nuclear. Pero al átomo mismo no lo hemos visto. ¿Se dan cuenta? Nosotros hablemos ahora de historia. Nosotros no hemos visto, por ejemplo, nosotros de esta generación, ¿no? de este tiempo, no hemos visto, por ejemplo, al Papa Pío IX, ¿no? El Papa Pío IX, que vivió en el 1800. Pero sabemos que ha existido. No lo hemos visto, pero sabemos que existió. ¿Quiénes nos lo han contado? Pues personas que con autoridad y con seriedad se han mostrado siempre sinceras, y entonces damos fe y creemos esto que nos dice. O sea que nuestro acto de credibilidad también es un acto de credibilidad natural. Existe la fe natural y la fe sobrenatural. Ahora, cuando asentimos las cosas de la fe es un acto sobrenatural en donde asentimos, o sea, digamos, nuestra voluntad nos hace decir sí creo a Dios que nos está revelando determinadas cosas. Por ejemplo, nosotros no vemos la divinidad de Jesucristo, ni tampoco vemos ahora su humanidad. Pero, ¿quién nos habla de esto? La revelación de Dios. Dios nuestro Señor, que se ha revelado mediante la Escritura, mediante la tradición de la Iglesia, nos lo ha dado a conocer. Y nosotros no lo hemos visto, pero creemos en Él porque Dios nos lo ha dado a conocer. Nosotros creemos en la Eucaristía, después hablaremos de la Eucaristía, pero es un ejemplo. En la Eucaristía el católico cree que Jesús está realmente presente en la Eucaristía. Pero en la Eucaristía no vemos el cuerpo de Jesús, vemos pan, olemos pan, gustamos pan. Sin embargo, Jesucristo dijo, yo soy el pan de vida, y Jesucristo dijo, tomad y comed, este es mi cuerpo. Entonces, creemos en lo que Jesucristo nos ha enseñado. Ese es un acto de fe. No vemos, pero creemos. Pero no creemos por gusto, no creemos porque caprichosamente queremos creer, sino porque hay, primero, razones muy importantes y fundamentales, como por ejemplo, podríamos hablar de los milagros eucarísticos. Ustedes buscan en internet milagros eucarísticos y van a ver un montón de milagros eucarísticos, en donde la ciencia ha intervenido inclusive, pero no solamente eso, sino que hay alguien con una gran autoridad, más autoridad de la que puede tener cualquier hombre, que nos dice que Él quedó en la Eucaristía, que Él se hace Eucaristía, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo dice en la Sagrada Escritura, eso es lo que creyó siempre la Iglesia, eso es lo que la tradición de la Iglesia enseñó, eso es lo que la patrística nos enseña, eso es lo que la Iglesia profesa, y eso es lo que el católico profesa haciendo un acto de libertad, porque es un acto de libertad. No es un acto como el de la ciencia, que es un acto en donde sí o sí tenemos que asentir. 2 más 2, 4. Es un acto más bien de libertad en donde yo si quiero asiento, si no, no. Pero no asiento, no digo sí porque sea un caprichoso y un rebelde, sino digo sí porque hay inmensas razones para afirmarlo, aunque ninguna de ellas llega a ver la cosa directamente. Y segundo, porque hay una autoridad inmensa y trascendente que me lo enseña. Ese es el pilar de la fe católica. Esa es la fe católica divinamente revelada por Dios. Muy bien, hasta ahí entonces tenemos nuestro primer tema. Dios quiera que les haya servido. Nuestra tarea, ahora vamos a poner una tarea. Esta tarea la tienen que cumplir y después verán el siguiente videito con el siguiente tema, ¿ya? Nuestra tarea entonces hoy día sería, lean ustedes, ¿no? Lean ustedes el Catecismo de la Iglesia, ¿ya? En lo que respecta a lo que es la fe, lo que enseña el Catecismo de la Iglesia de la fe. Les vamos a dejar abajo el número del catecismo, los números del catecismo que correspondan a la fe católica, ¿ya? Que tengan entonces un lindo trabajo. Acuérdense que hay que hacer un esquemita de esto, léanlo y después hagan ustedes un resumen acerca de esto que han leído del Catecismo de la Iglesia. Bien, entonces será hasta la próxima con nuestro próximo video.